Shalom, buenas noches, Yahweh les bendiga. ¿Cómo están? Damos gracias al Padre. Estamos acá conectados en Facebook y en YouTube. Estamos acá chequeando en el estudio. Estamos acá conectando también. Damos gracias al Padre. Vamos a dar gracias. Ahí está, gracias. Acá estamos acomodándonos un poquito. Bien, perfecto. Ok, a ver si tenemos poder acomodar un poquito acá la cámara. Eso, ahí está. Ahí está, perfecto. Ok, gracias. Damos gracias al Padre entonces en este inicio de reposo, de Shabbat. Bendecimos el nombre de Yahweh. Damos gracias a los hermanos acá que están presentes también. Y vamos a compartir un mensaje que el Padre nos ha dado. Y este mensaje ha salido de Yahweh. Es un mensaje que ha ministrado mucho en mi vida. Y sé que va a ser de bendición para todo aquel que lo escuche. Este mensaje hace días salió del Padre cuando él me empezó a hablar de el silencio. Y yo automáticamente empecé a notar, porque el Padre siempre me va hablando por diferentes situaciones que uno, en mi caso, voy viviendo en el día, y el Ruach me habla y yo voy anotando. Y bueno, este mensaje ha salido de él, ¿no? Y el poder entender de que él habita en el silencio también. Entonces este mensaje va a traer de mucha bendición y va a traer mucha paz a nuestras vidas, porque a veces hay cosas que no entendemos por qué suceden, por qué vivimos ciertas cosas que el Padre permite en nuestras vidas y no llegamos a comprenderlo. Así como hace ya unas semanas atrás di un estudio sobre el propósito de las pruebas. No sé si lo pudieron escuchar o estudiar. Ese mensaje también ha salido del corazón del Padre por medio de situaciones que yo he vivido pasando pruebas y he armado ese mensaje. Entonces, estos mensajes primeramente han ministrado mi vida y sé que va a poder ser de bendición para todo aquel que lo pueda escuchar, que lo pueda ver. Entonces vamos a ir a este mensaje y pedirle al Padre que nos pueda hablar, que nos pueda ministrar, que su Espíritu esté hablándonos, que puedas tener un tiempo para poder escuchar este mensaje, pedirle al Padre que te ministre y yo creo que va a ser de bendición. Cuando hablamos de silencio, muchas veces no se habla de esta faceta o de esta forma donde Yahweh obra. Porque muchas veces decimos que Él se manifiesta con poder, Él se manifiesta con unción, Él se manifiesta con milagros, Él se manifiesta con prosperidad, con bendición, con sanidad. Pero muchas veces escuchamos que Yahweh se manifiesta en silencio. Muchas veces no escuchamos esto. Él se manifiesta en silencio. Y la palabra silencio, cuando uno va a buscar esa palabra en el español silencio, en el hebreo, es dumillá. Silencio es dumillá, que significa quieto o inmóvil. Entonces, cuando decimos que Yahweh está en silencio, es que Él está quieto, está inmóvil, está silencioso. Y muchas veces nosotros experimentamos diferentes situaciones de nuestra vida que oramos, le pedimos al Padre una respuesta
le pedimos al Padre una dirección, o le pedimos al Padre que mueva su mano para determinada situación que estamos viviendo, y Él nos responde. O oramos por alguien que está enfermo con una enfermedad terminal, y oramos y pedimos a Yahweh un milagro, y esa persona se termina muriendo, y Yahweh no nos dice nada. Entonces, muchas veces hay muchas personas creyentes que cuando oran y el Padre no responde y Yahweh hace silencio, esas personas terminan enojándose con el Padre, enojándose con el Creador, con Yahweh. ¿Por qué? Porque no entienden cuál es ese propósito del silencio. El silencio de Yahweh tiene muchos propósitos. No es que tiene uno solo. O a veces muchos creen que el silencio de Yahweh es porque Él está enojado con nosotros. Es ese padre que corrige a sus hijos y que los hijos buscan que el padre les hable, que el padre les diga algo, y el padre no dice nada. ¿Por qué? Porque está enojado. Y los hijos buscan la manera de llamar la atención al padre. Pero vemos que Yahweh, cuando está en silencio, no significa que está enojado, sino que hay un propósito por lo cual está en silencio. Entonces, en la Biblia vamos a ver que podemos ver muchas, como les decía, manifestaciones de Yahweh. Poderoso, milagroso, proveedor, ¿no? Pero muy pocas veces vamos a ver en la Biblia que Él se manifestó en silencio. Entonces, hay muchos siervos en las Escrituras que han experimentado el silencio de Yahweh. Han vivido el silencio de Yahweh. Entonces, cuando hablamos del silencio, lo que vemos es que el silencio va más allá de un sí, de un no o de un esperar. Porque a veces experimentamos esto de Yahweh. Oramos y el Padre y Yahweh nos dice sí, amén. Así es, hacelo, y nos da el ok. A veces pedimos algo y nos dice que no. No es el tiempo, no es por acá, no. Y a veces nos dice también espera, todo tiene su tiempo. Pero muchas veces, que ahí es donde a nosotros no nos gusta, que le decimos algo, que le preguntamos, que le pedimos dirección y no nos dice nada. Ahora, es feo cuando alguien le pregunta algo a alguien, o aún un papá, ¿no? Una mamá, busca una respuesta de ellos y no nos dice nada. Entonces, a veces pasa esto con el Padre. Ahora, en el silencio de Yahweh hay sabiduría. Aunque muchas veces no lo vemos. Y yo hablo en primer lugar, porque esta palabra primero es para mí. Muchas veces en el silencio del Padre hay sabiduría. Esa sabiduría que viene de Él, que si Él no nos revela, no podemos entenderlo. Entonces, el silencio de Yahweh es parte de su carácter, es parte de su persona. Como dice la Escritura, Él es proveedor, ¿no? Él es sanador, Él es todopoderoso, pero Él también es silencioso. Es parte de su ser. Entonces, en el silencio de Yahweh hay sabiduría. Y Él es soberano y todopoderoso. ¿Quién puede cuestionarle algo a Él? Aunque nosotros le cuestionemos cosas a Él, Él sabe lo que hace. Proverbios capítulo 17, versículo 28, dice el proverbio: el necio cuando calla es sabio. Entonces vemos que aún
Salomón, que fue el que escribió el libro de los Proverbios, que tiene mucha sabiduría, dice que aún el necio, ¿quién es el necio? El que no piensa, el que no razona, el que no tiene seso. El necio es el que está hueco mentalmente. El necio habla palabras, dice cosas totalmente incoherentes. Pero dice, aún el necio cuando calla, cuando hace silencio, es sabio. Entonces, tenemos que aprender también del Yahweh, del Padre. ¿De qué? De que a veces tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que permanecer silenciosos, callados. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hablamos de más. A veces decimos palabras o nos comunicamos de una manera incorrecta. Tenemos que pensar 2 veces antes de decir las cosas, porque podemos lastimar a los hermanos, podemos lastimar con las palabras. Santiago 3 habla de que la lengua nuestra es el arma más poderosa que hay en el mundo entero. Más que las armas es la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua destruye. Entonces, vemos que la Escritura dice que aún el necio, cuando calla, cuando hace silencio, es sabio. A veces, el silencio de Yahweh es para captar nuestra atención y nuestra mirada, ponerla en Él. Entonces, a veces el Padre guarda silencio delante nuestro para llamar nuestra atención. Porque a veces en vez de mirarlo a Él, estamos viendo otras cosas. En vez de mirar las cosas espirituales, miramos las cosas terrenales. El silencio de Yahweh nos habla. Cuando Yahweh hace silencio en nuestras vidas, nos está hablando. Nos está diciendo algo. Se está comunicando con nosotros. Él nos está queriendo decir algo. A veces Yahweh queda en silencio porque nosotros no estamos preparados para escucharlo. Son esos hijos que le dicen, pero papá, decime algo, pero papá, ¿qué hago? Pero papá esto, pero papá lo otro. Y cuando el papá le dice algo, ay no, pero eso no quiero hacerlo. Ah, no, pero eso no es así, yo no lo voy a hacer. Y ahí vemos el hijo rebelde y ese hijo inmaduro que no toma lo que el padre le dice, que no toma quizás una corrección del padre. Entonces muchas veces pasa esto con nuestro Padre Celestial. Yahweh queda en silencio. ¿Por qué? Porque si Él nos hablara, no estaríamos preparados para recibir lo que nos quiere decir. Entonces, ¿qué hace Él? Guarda silencio y Él trata con nuestras vidas para llegar a tener madurez, para ser cambiados a través de su Espíritu, para prepararnos para que cuando Él nos hable y nos diga lo que hay que hacer, estemos maduros y podamos recibir lo que Él tiene. Entonces, el silencio de Yahweh en nuestras vidas no significa que Él no esté haciendo algo. Porque a veces decimos, bueno, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque oro, porque le pido, por esto, por el otro, y no me responde. No significa que no esté haciendo algo. Él muchas veces obra en silencio. Y de ahí han salido muchas adoraciones, ¿no? Cuando Yahweh obra en silencio. Como dice una adoración, que aunque no lo vea, Él está obrando, ¿no? Entonces seguimos. Job 34, versículo 29. Miren lo que dice Job. Cuando Yahweh está quieto, ¿quién lo puede condenar? Cuando Yahweh está quieto, cuando Él está en silencio, ¿quién lo puede condenar? ¿Quién lo puede juzgar? ¿Quién lo puede criticar? Si Él es todopoderoso,
si Él es soberano, si Él es nuestro creador, si Él conoce todas las cosas? Génesis 21 dice: Yahweh observa al hombre en silencio. ¿Cómo lo observa? En silencio. En silencio, Yahweh observa al hombre. Ahora, te voy a hacer una pregunta, que una vez Yahweh me la hizo. ¿Te gusta el silencio? ¿Te gusta estar en silencio? ¿Te gusta estar solo, sola, conectado quizás con la naturaleza? Estar totalmente aislado de la gente, ¿no? De lo cotidiano, de la familia, del trabajo. Estar solo, estar sola. Ahora, esa pregunta es para que nosotros nos demos cuenta cómo vemos el silencio en nuestras vidas. En mi caso, hoy en día el Padre me ha cambiado con respecto a este tema. Pero antes a mí no me gustaba el silencio y tampoco me gustaba la soledad. Porque el silencio y la soledad van de la mano. Hay mucha gente que no puede vivir en silencio ni en soledad. ¿Qué es soledad? La soledad es estar solo, es estar sola. Pero Yahweh se manifiesta en el silencio y en la soledad. Entonces tenemos que saber que es parte de nuestra vida el vivir en silencio y en la soledad. Son etapas que debemos de pasar. Debemos aprender a disfrutar el silencio y la soledad. Porque a veces muchos dicen que la soledad es mala. Y la soledad en realidad no es mala, es parte de la vida. El silencio tampoco es malo. Lo malo es vivir en soledad. Lo malo es vivir en silencio. Pero son partes de nuestras vidas que debemos de disfrutarlo, de vivirlo y experimentarlo. El Salmo 50, versículo 21, dice: yo he guardado silencio delante de ti, dice el salmista. Miren lo que dice: yo he guardado silencio delante de ti. El salmista aprendió a guardar silencio delante de Yahweh. Ahora, si él aprendió a guardar silencio delante del Creador, es porque tenía que pasar un tiempo en silencio. El Salmo 50, versículo 3, el mismo salmista ahora dice: Yahweh, no calles, no estés en silencio, porque tu silencio me consume y me atormenta, que no me hables. El mismo salmista. Por un lado, he guardado silencio delante de ti. Y por otro lado dice: no calles, no estés en silencio, porque me consume, me atormenta, que no me hables. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir diferentes etapas. Tanto aprender en el silencio y en la soledad, como también va a haber momentos donde el Padre no nos habla y nos va a traer angustia. Y nos va a traer tormento. Y nos va a traer mal, dolor. ¿Por qué? Porque ahí Él está tratando con nuestras vidas. Él está tratando con nuestro carácter. Él está tratando con nuestro temperamento. Y cuando Yahweh nos lleva a un silencio, Él lo que va a hacer es apartarnos de la gente. Vamos a querer estar solos con nosotros mismos y con Él. Y que la gente te va a decir: te veo medio raro, te veo media rara. ¿Qué pasa que no te conectas mucho? Porque muchas veces uno está siendo tratado con Yahweh. Y necesita estar solo, necesita estar sola. Vuelvo a decir, pero el gran error es vivir en la soledad y vivir en el silencio. Pero esa etapa, muchos la tenemos que pasar.
Entonces, si Yahweh guarda silencio hacia tu vida y hacia mi vida, nosotros debemos de aprender ese silencio. Y no enojarnos con él. ¿Podemos cuestionarlo a Yahweh? Sí, podemos cuestionarlo. ¿Podemos enojarnos con Yahweh? Sí, podemos enojarnos, porque somos seres humanos. Pero sobre todo, tenemos que aprender a conocer la faceta de Yahweh en nuestras vidas. Si Él está en silencio, tenemos que entender y aprender a ver esa faceta del Padre. Porque no es todo bendición, no es todo prosperidad, no es todo abundancia. La vida del creyente tiene varias facetas, tiene varios tiempos. Entonces, Él sabe lo que hace. Yahweh queda en silencio muchas veces para que nosotros podamos aprender de Él y a estar también en silencio delante de Él. Porque el estar en la presencia de Él, tener intimidad con Él, no es solamente orar, adorar y estar hablando con Él, sino que a veces necesitamos estar en silencio. Porque en el silencio Él muchas veces nos habla. En el silencio muchas veces no nos habla, pero nos ministra su espíritu. Y a veces lo que Él hace en medio del silencio es que nosotros mismos podamos vernos cómo estamos delante de Él. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Salmo 46, versículo 10. Dice el salmista, estén quietos delante de mí. Dice el salmista, pero Yahweh está hablando. Estén quietos delante de mí, dice Yahweh, porque yo soy su Dios. Entonces Él nos manda a estar quietos delante de Él. Ahora, cuando Yahweh queda en silencio, muchas veces nuestra mente se vuelve enemiga. Porque nuestra mente empieza a decir, ¿qué pasa que no me habla? ¿Qué pasa que no responde? ¿Qué pasa que no me da una salida? ¿Qué pasa que no actúa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esos pensamientos, los que producen en nuestras vidas, nos va consumiendo y comiendo nuestra fe y nuestra esperanza. Pero por otro lado, cuando Yahweh queda en silencio en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él. Y la fe se desarrolla y la fe viene a crecer en nuestras vidas por medio de la palabra de Yahweh. Entonces muchas veces nosotros no sabemos esperar. El silencio del Padre nos pone ansiosos, nos pone nerviosos. No tenemos paciencia, queremos que Él obre ya. Y es su tiempo, es su forma, es su manera. Y yo muchas veces, en mis situaciones personales que vivo, le digo, ¿qué estás esperando para hacer algo? Mirá la injusticia que estoy viviendo, mirá lo que estoy padeciendo. Y yo todo eso le digo. Y el Rúa me habla y me dice, ¿pero acaso vos pensás que no lo estoy viendo? O sea, antes de que vos me digas eso, yo ya lo estoy viendo. ¿Y qué? ¿No pensás hacer nada? Es lo que le respondo yo. ¿Y qué me responde? Nada. Se pone en silencio. Entonces, ese silencio significa que debo esperar en Él. Miren, el libro de Eclesiastés, la palabra Eclesiastés significa predicador. Salomón escribió Eclesiastés. Dice, todo tiene su tiempo debajo del sol.
Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y Eclesiastés capítulo 3 dice, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de arreglar, tiempo de romper. Tiempo de llorar, tiempo de alegría o de gozo. Y cada cosa que se quiere debajo del sol en esta tierra tiene su tiempo. Entonces, podemos seguir muchos versículos más, pero yo noté algunos más. Salmo 28.1, salmista, dice, a ti clamo Yahweh, no seas sordo. Mire lo que le dice el salmista. No seas sordo para mí, no guardes silencio delante de mí. ¿Qué significa que un hijo a Yahweh le diga no seas sordo? Como una falta de respeto, ¿no? Y yo siempre digo, ¿qué es mejor? ¿Ser sincero con Yahweh o ser un hipócrita delante de Él? Hay que ser sincero. Si estás enojado delante del Padre, descarga tu enojo. Si le decís una mala palabra, decísela. Si Él conoce tu corazón. Él conoce las palabras en tu interior antes de que salgan de tu boca. Pero eso no significa que está bien, sino que tenés que dejarte moldear por Él. Entonces el salmista dice, deja de ser sordo. Te estoy pidiendo, te estoy clamando y no estás haciendo nada. ¿Cuántas veces oraron así? Yo lo hice muchas veces. Y a veces me salen esas oraciones como el salmista. Pero Él sabe lo que hace. Él sabe. Él es sabio. El Salmo 39, versículo 12 dice, no guardes silencio delante de mis lágrimas, dice el salmista. Y a veces vivimos situaciones tan difíciles en nuestras vidas que lloramos, nos quebramos delante de Él y pedimos justicia, pedimos que Él vaya por delante y destroce al enemigo y vemos que no pasa nada. Pero debemos de aprender a esperar en Él. No cuestionemos a Yahweh, Él sabe lo que hace. No nos enojemos con Él. Debemos de confiar en Él. ¿Y cómo confiar? Aunque me ponga mal que no me respondas. Aunque te pareciera que estás sordo. Aunque te clamo y no me respondes. Aunque te pido justicia y no lo haces. Enséñame a esperar en tu tiempo. Enséñame a padecer, a experimentar y a vivir tu silencio. Esa es la oración que tendríamos que hacer al Padre. Estoy así, estoy pasando esto, me pasa lo otro, pero tu silencio me tiene que ayudar a madurar, a crecer y a superar esta etapa. Muchas veces, cuando vivimos diferentes situaciones en nuestras vidas, y aún Yahweh hace silencio en nuestras vidas, nos ponemos mal y queremos entenderlo todo, y no podemos entenderlo todo. Porque hay cosas que si Él no nos revela, es imposible que sepamos la sabiduría y la soberanía de Él. Y a veces lo podemos entender una vez que pasó el silencio, una vez que pasó la soledad, una vez que pasó la prueba sobre nuestras vidas. Y vemos un claro ejemplo en el Mesías, en el Hijo de Yahweh, en el Mesías Yahoshua. Dice Isaías que no abrió su boca, sino que quedó en silencio y fue llevado como cordero al matadero. Como una oveja, como un cordero. No abrió su boca, estuvo en silencio y cumplió su propósito. Isaías 53:7 dice, fue oprimido y afligido y no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero, como oveja fue llevado y no abrió su boca. Y Mateo 26:63
dice que el Mesías callaba mientras el sumo sacerdote lo acusaba. Mateo 26, 63. Y Isaías 53, 7. El Mesías aprendió a estar en silencio. Y tenemos que aprender a estar en silencio. Salmo 37, 7 dice: guardaré silencio delante de Yahweh, esperaré en él. Miren el salmista. No solo Yahweh a veces permanece en silencio, sino que Él también nos enseña a guardar silencio delante de Él. El silencio de Yahweh nos lleva a buscarlo, a depender de Él. El silencio y la soledad son instrumentos que Yahweh usa para moldearnos, para probarnos y para educarnos. Es la oportunidad en el silencio, en la soledad, para crecer y madurar. Y para ir cerrando, quiero dar algunos ejemplos. Noé, por ejemplo, Génesis 8.1. Génesis 8.1. Dice la escritura: y se acordó Yahweh de Noé. ¿Qué significa eso? Y se acordó Yahweh de Noé. Le mandó el diluvio, se inundó la tierra, subió el arca y estuvo 40 días, creo que lo puse acá, 150 días, 40 días llovió, 150 días permaneció el arca en las aguas. Y dijo, la escritura dice, y se acordó Yahweh. ¿Qué, se olvidó? No, hizo silencio. No le habló más. Le dijo, mete los animales, metete, guarda alimento. Y él cerró la puerta, dice la escritura. Vino el diluvio, fueron rotas las aguas de arriba, se inundó la tierra y no le habló más. Y pasaron 150 días. Y Yahweh no le dijo más nada. ¿Y qué hizo Moisés? Noé agarró una paloma y la envió. Volvió la paloma. La mandó de vuelta, después mandó un cuervo, y así hasta que no volvió más. Y esa fue la señal para que él entendiera que ya las aguas estaban bajando. Pero dice que se acordó Yahweh de Noé. ¿Por qué? Porque hubo 150 días que Noé no tuvo ninguna comunicación con Yahweh. Entonces Noé experimentó el silencio de Yahweh. Yo me imagino Noé quizás cuestionándose, no sé, no quiero hablar de más, pero imagínense un cuestionamiento. ¿Qué pasó con el Creador? Inundó la tierra, estamos acá, pasan los días y no me dice nada y seguimos acá en el agua, ¿no? Eso sería un cuestionamiento normal de alguien. Pero estuvo 150 días esperando que Yahweh le hablara. Seguimos otro ejemplo. Génesis 15 con Abraham. Yahweh le da una promesa a Abraham que le iba a dar un hijo heredero que luego sería Isaac. Cuando Yahweh le da la promesa a Abraham y a Sara, hasta que se cumplió la promesa, pasaron 20 años. Y Yahweh nunca más le dijo nada sobre ese hijo. Y pasó el tiempo, pasaron los años, y Sara termina diciéndole a Abraham que tome a la sierva egipcia Agar y tenga un heredero. Y ahí es donde Abraham obedece a la esposa y se olvida de la promesa de Yahweh. Tiene un hijo, le pone por nombre Ismael, hasta que llega el tiempo de la promesa hecha realidad. Sara queda embarazada, viene Isaac, y Yahweh permite que Ismael se vaya y que de la descendencia vendría de Isaac. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Yahweh le habló a Abraham, le dio una promesa, pero estuvo en silencio 20 años con Abraham.
con respecto a ese tema. Y podemos ver otro ejemplo que yo no puse acá. Cuando Yahweh le pide a su único hijo, al hijo de Abraham, Isaac, para sacrificio. Imagínense en Abraham. Me da un hijo de la promesa. Pasan 20 años. Yo hago caso a mi esposa. Tengo un hijo de la carne. Luego me da el hijo de la promesa. Tengo que echar a mi hijo de la carne. Me quedo con el hijo de la promesa. ¿Ahora me pide para sacrificarlo? ¿Nunca se cuestionaron eso con Abraham? Sí. Algunos dirían, ¿qué me está cargando Yahweh? ¿Qué me está cargando el Creador? ¿Tanto lío para tener un hijo de promesa y ahora quiere que lo sacrifique? No dice nada la Escritura. Pero hay que ver lo que hubo acá en la mente de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Agarró su hijo, agarró leña, cuchillo, arriba, al monte. ¿Qué es lo que pasó? Al último segundo, donde Abraham tenía el cuchillo para matar a Isaac, a su hijo, Yahweh le dice, detén tu mano. Porque tengo otro sacrificio. Otro animal, tengo un animal para hacer un sacrificio. No será tu hijo. ¿Qué hizo Yahweh? Desde que le dijo, entrégame a tu hijo Isaac, hasta el sacrificio en el monte, Yahweh hizo silencio. Yahweh hizo silencio. No le dijo más nada. Y él fue, imagínense en esa lucha interna de padre matando a su único hijo. Yo siempre digo esto. Me imagino Yahweh diciéndome que mate a mi hija hoy de 6 años. Pónganse en su lugar. En el lugar de Abraham. Y Yahweh hizo silencio desde que le dio la promesa, desde que le dijo que sacrificara a Isaac hasta que iba a clavarle el cuchillo. Probó su obediencia y su fe. Otro ejemplo, José. José estuvo 2 años preso por una injusticia. Porque la mujer de Potifar quería acostarse con José. Y José huyó porque no quería pecar con Yahweh. No quería perder la santidad. Quería estar guardado para él. No quería pecar. Y huyó. Y por esa injusticia, 2 años estuvo preso. Yahweh hizo silencio con José. Durante 2 años en ese calabozo. Hasta que Yahweh lo empezó a usar. Empezó a interpretar sueños, empezó a usarlo, lo empezó a darle gracia, lo sacan de la cárcel, lo empieza a levantar, lo empieza a usar y termina siendo gobernador de Egipto. Pero Yahweh guardó silencio cuando José estuvo preso. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos que pasar una cárcel, una situación difícil, que estamos totalmente atrapados, que no podemos controlarlo, que si Yahweh no nos saca de esa cárcel es imposible que salgamos? Y ahí es donde está el silencio de Yahweh. Y muchas veces son injusticias. Que uno dice, pero si yo no hice nada malo. Pero Él sabe lo que hace. Porque esa cárcel de José, esos 2 años de prisión, trataron con José. Ese silencio de Yahweh sobre José lo transformó en otra persona. Y el último ejemplo, David. David fue ungido por Yahweh por medio del profeta Samuel. Lo ungió con aceite, que él iba a ser el futuro rey de Israel, luego de Saúl. ¿Cuánto tardó la promesa? 5 años. Saúl quiso matar a David. Saúl odiaba a David, tenía celos de David. David tuvo que escapar, hacerse pasar como loco, vivir en una cueva. Pero él era el ungido de Yahweh.
Y ahí Yahweh también hizo un silencio con David, que duró 5 años, hasta que Yahweh lo levantó y lo ungió como rey. Entonces a veces los silencios de Yahweh nos preparan para el propósito que viene de parte de Él. Y termino con este salmo, Salmo 27, versículo 14. Espera en Yahweh, esfuérzate, alienta tu corazón, espera en Yahweh. Espera en Yahweh, espera en Yahweh, esfuérzate, alienta tu corazón. ¿Por qué hay que esforzarnos? Porque no es fácil vivir y experimentar el silencio de Yahweh. Hay que esforzarnos, no con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Él, con esa fuerza espiritual que viene de Él. Alentar nuestro corazón es levantar nuestro ánimo, porque el ánimo es lo primero que nos viene abajo. Los sentimientos, el alma, el ánimo. Y el salmista termina diciendo, espera en Yahweh. Amén. Entonces, el silencio de Yahweh nos prueba, nos prepara y nos capacita para poder luego llegar a tener, tomar y experimentar lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Aceptemos el silencio de Yahweh en nuestras vidas. Y que podamos vivir diferentes etapas con el Padre. Y que en esas etapas va a haber muchas situaciones en nuestras vidas donde no va a ser fácil, pero siempre aprendamos a depender de Él. Saber que su silencio es parte del trato, del propósito y de la madurez en nuestras vidas. Amén. Así que hasta acá el estudio de esta noche, que podamos reflexionar esta palabra y entender que Yahweh hace silencio siempre por algún propósito en nuestras vidas. Aunque no entendamos, aunque nos quejemos, aunque no nos guste, es parte del propósito en nuestras vidas. Cuando Yahweh hace silencio. Amén. Amén. Gracias a los hermanos que se han conectado. Shabbat Shalom. Que este séptimo día pueda Yahweh bendecirlos. Damos gracias al Padre por este estudio. Ha sido un día largo, cansado, pero contento porque podemos saber que si estamos con Yahweh, estamos en el mejor lugar. Estamos en los mejores abrazos, en los mejores lugares, que es su palabra, su presencia, es estar en comunión con los hermanos. Así que gracias a los hermanos que se han conectado, que Yahweh les bendiga. Espero que este estudio, esta palabra, pueda bendecir tu vida. No bajes los brazos. Todos, la mayoría, en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar un silencio de Yahweh. Yo lo estoy pasando en mi vida personal y sé que quizás muchos de ustedes lo están pasando, y quiero decirte que Yahweh está presente, que Yahweh ve todo, que Yahweh ve tu interior, tus pensamientos, tu corazón, a pesar de que Él no responda. Así que no bajes los brazos, ten fe en Él, búscale y saber que tenés acá el hermano, el servidor, en Argentina, Buenos Aires, los hermanos, para apoyar en oración, en palabra, y saber que no estamos solos, Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros y su amado Hijo también. Así que Yahweh te bendiga, gracias, y nos vemos otro estudio, seguramente mañana, cuando el Padre lo permita, poder seguir aprendiendo más de Él. Así que saludamos acá a los hermanos. Shabbat Shalom, que Yahweh les bendiga y nos vemos en otro estudio. Shalom.